Pues bueno, ya estamos de vuelta, ahora sí que ya estamos en el segundo video. Y bueno, estábamos hablando sobre el tema de las alertas OVNI, ¿no? Que bueno, digamos que más historias nos puedes contar sobre Pues pues, esas experiencias que tenía. también estuvimos con el catalán, con Grifol, Ujú. que Sí, decía que veía ovnis cada vez en las montañas de Montserrat, allí en Cataluña, claro. que ahí todo el mundo veía ovnis, nosotros fuimos y los ovnis se ve que no rehuyen, porque no vimos ninguno tampoco. Mm, Y jamás conseguimos ver ningún ovni. De hecho, mira, te voy a contar un caso curioso. Una de las veces contactamos con un testigo que decía que él llevaba varios años, siempre en la misma fecha, viendo un ovni. Era en diciembre claro. y era en Portaceli, un pueblo de aquí, que hay una montaña allí famosa, y un hospital, y un monasterio, que es el más famoso todavía que todo aquello. Pues el Sí. hombre nos dijo la fecha y yo solo me fui allí en medio de la montaña, que hacía, menos mal que no era un año especialmente frío, pero hasta me pasaba la noche allí y luego me iba a trabajar. No vi nada de nada. Pero él Mm, decía que era como un hexágono, una cosa así rara y tal. Y en fin, sí. al final el hombre luego empezó a contarnos más cosas, que había llegado a ver a los alienígenas, que eran una fuente que hay allí, que eran muy altos y tal. Pero en fin, no conseguimos comprobar nada de lo que decía. Pero pasan unos años y en ese hospital que está en esa zona es para enfermos terminales. No. Y mi mujer fue a visitar a una chica que estaba ahí ingresada. Y le dice Ah, a mi mujer, ¿sabes lo que nos pasó el otro día? Que estábamos aquí y nos asomamos al balcón porque había un objeto hexagonal que se acercaba y se alejaba, se acercaba y se alejaba. claro. Pero lo curioso es que habían helicópteros militares como protegiéndolo. Digo, no sé, aquel Mm, testigo de hace años aún vería lo que nos dijo. Lo que parece que aquí lo interpretó como algo de otro mundo y esta chica lo que describía era como si fuera, no sé, un ejercicios del ejército, un arma secreta del ejército, no sé lo que, porque los helicópteros estaban alrededor del aparato ese y no estaban luchando contra él, vamos, que es que estaban como guiándolo o lo que fuera. claro. Que a veces la gente ve cosas reales, pero si tú empiezas Sí, a sí, sí. fantasear, pues ves Pero algo, las malinterpreto. claro, lo malinterpretas. Por Eh, cuestión de conocimiento, ¿no? Ahora sí que uno ve un objeto así y la verdad que pues uno y, termina y flipando, ¿no? luego es también muy típico, porque este hombre lo hizo, que cuando hablas con un testigo, da igual que sea un fantasma que un ovni, te Sí. dice, no, yo en estos temas no creo, yo esto no sé nada tal. Y luego cuando lo Mm, empiezan a conocer y hablar más con él, pues se compraba todas las revistas, escuchaba claro. los programas de radio, Es sabía que está más en toda la que tú cultura de los popular. temas. Ujú. Ah, es que Sí, sí. la gente pues le han dicho que en el cielo, como veas algo raro, es una nave que viene de otro mundo, pues tú, el cerebro automáticamente te dice una nave de otro mundo. Y así es como poco a poco se va creando la fama de que hay millones de avistamientos en todo el mundo. Hay millones de cosas que la gente ha visto, pero Ujú. estamos en una época actualmente que tanto un fantasma como un platillo volante clásico, que ahora no aparecen esos, pero en fin, un ovni como No, se ya llama no. modernamente, todos llevamos en el bolsillo una cámara fotográfica o una cámara de vídeo. Deberíamos tener un montón de imágenes de fantasmas, de poltergeist, de objetos moviéndose dentro de Sí. una casa, de ovnis, de extraterrestres, como salían en aquella época cuando les decían que eran marcianitos verdes, bajando de un platillo volante clásico y recogiendo los ajos del campo de al lado, las lechugas, las patatas, lo que fuera, como si estuvieran recogiendo muestras para llevárselas. De las abducciones tendríamos fotografías, vídeos, porque tú estás en la cama, lo que tú quieras, pero esos testigos que veían lo que ocurría, que no sé qué, eso hoy en día lo filmas a la primera. Porque Mm. YouTube lo tenemos lleno de casos de cosas raras que se dan espontáneamente y la gente lo graba. Da igual que sea una lluvia de ranas, que un tornado de fuego, que lo que sea. Está Sí, todo porque lleno ahora, de ahora, cosas raras grabadas. claro, sí. Sí, porque ahora en la actualidad están con el tema de los Evanid, ¿no?
Sí, has escuchado de eso, ¿no? De que la gente cree que son organismos biológicos que están en el cielo. Bueno, eso lo grababa yo. Es que YouTube me cerró el canal. Entonces Mm, no decían desinformación, pero algo similar, no me acuerdo qué me dijeron exactamente. Y claro, esos organismos los grababa yo, pero sin problema. Tú te vas cuando anochece. Donde vivo actualmente es más difícil porque hay menos tráfico aéreo. Pero tú te sí, vas cuando anochece y grabas ahí lo que quieras. Una bolsa, un pájaro, lo que quieras, puede parecer sí, lo más raro del mundo. claro. Y ahí mi sumum fue grabar de día, eso lo he contado varias veces, una telaraña Ujú. que la cámara no veía la telaraña, pero sí veía los A capullitos los estos que bichos. hacen las arañas cuando Sí, cazaba el bicho, entonces el aire lo movía y parecía una serie de ovnis, que le daba el sol, y claro. parecía una serie de ovnis allí moviéndose, Mm, que decía, ¿y eso qué demonios es? En sí, pleno cielo, unas lucecitas ahí, para arriba, para arriba, para abajo, sin parar. Y decía, ¿eso qué es? Y luego lo que hablamos de los testigos, mira, ahora mi mujer me está haciendo memoria de otro caso que fuimos, que claro. salió en la radio en Espacio en Blanco, se llamaba el programa, Claro, sí. Sí, sí, el en el programa de Espacio Blanco. periódico, en el periódico de aquí de Valencia, una mujer que veía todas las noches ovnis encima de su casa, además en pleno centro de la ciudad, ¿eh? Y Sí. fuimos a verla, la mujer, sí, sí, hablamos con ella, sí, sí, se ven, claro, pero cualquiera puede verlos, y dice, claro, vamos a subir y los veis. Y nos subimos con ella y estábamos allí y mira, ahí hay uno y era una estrella. Y te quedas con está de broma esta mujer. ¿Ves? Por Mm, ahí viene uno y era un avión. Yo digo, no, esto aquí pasa algo raro. Estuvimos un rato con la mujer ahí y bajamos. Y cuando bajamos, en eso que su hermano entraba, era una mujer mayor, mayor. Entraba su hermano y ¿ustedes quiénes son? ¿Y qué hacen aquí? Tal, lo explicamos al hombre y nos dicen, mira, no le hagan mucho caso a mi hermana, que es que no está muy bien. Pero claro, aquello que uh, hubiera sido sí, una anécdota entre la familia, que la mujer veía ovnis, ¿no? claro, claro. No sé cómo trascendió y salió un programa de radio, en el periódico, eh, claro, más casuística que llaman, ¿no? Sí, sí, porque luego después llegan, posteriormente, ahora sí que llegan esos casos a los medios de comunicación y luego llegan lo que en la actualidad llamamos como recorteros, ¿no? Son esas personas que van acumulando casos de periódicos, de programas de radio, de tele, y empiezan a hacer un libro de casuística, ¿no? Y en Ah, tal año ocurrió esto y lo otro, pero no profundiza en ese caso y resulta que ese caso tiene otra explicación, tiene otra moraleja, ¿no? sí, hay veces que sí que puede ocurrir algo que no le encuentras explicación. Ujú, ¿Y esto sí, qué es? Pero ya está, no le encuentras explicación, no hay por qué asumir que eso es un visitante del más allá o un visitante de otro planeta. Ahora por televisión, aquí en España, hay una cadena Discovery Mag, no sé si ahí la tenéis, sí, sí, también. y hacen pues eh, extrañas cosas, objetos de eso fuera de su tiempo, que los analizan, que no Ujú, sé qué. lo Bueno, sopa. fuera de su tiempo, entre comillas, porque son objetos raros que pertenecen pues, a los griegos, a los sumerios. Ujú, Intentan descifrar lo que es, pero también ese mismo grupo de investigadores son vídeos de YouTube o que les mandan a ellos y, por ejemplo, que no consigo encontrar la explicación, durante una tormenta se forma una luz verde como si fuera una aurora entre las nubes y la Tierra, y ahí los físicos lo miran, los meteorólogos, y dice, mira, se parece a una aurora boreal por el color, pero no sabemos lo que es. Eso no lo hemos visto en la vida ni lo hemos estudiado nunca. mm. Igual es un fenómeno natural que se da una vez cada millón de tormentas. Cada un montón de tiempo, sí. ¿Y, y qué quiere decir? Que eso es un visitante de otra galaxia. ¿No? Es una cosa que no sabes lo que es, simplemente ya está. Pero Claro. enseguida te lo ponen como Sí. casuística Y, de... ujú. Y llegan a Creo, nombrar. creo yo que en ese tipo de casos hay que también mantener una posición agnóstica, ¿no? Porque algo que ahí sí, en donde yo discrepo con muchos también escépticos, tengo que decirlo, es de también dar explicaciones que no están 100% fundamentadas, ¿no? Entonces, como para salir del paso,
bueno, digo esto, ¿no? Que probablemente sea esto y demás, pero creo yo que sería más sano decir, Ah, bueno, no sé, y hay que seguir investigando y recabando información, ¿no? Lo malo es que tanto una posición y la otra no pueden tener una posición agnóstica, ¿no? claro, Con respecto a eso. por eso nunca me uní, cuando ya dejé de creer, tampoco me uní nunca a una asociación de escépticos. Primero porque no iba a luchar contra los creyentes, porque no tengo ese espíritu luego de haber sido yo creyente. Pero también Claro, porque los veía demasiado radicales en ese sentido, de que todo debe tener una explicación. sí, Y a veces las explicaciones de ellos eran sacadas también de, como, no sé, como un truco de magia, sacar el conejo de la chistera. Que decía, sí, para salir del paso, sí. sí, para salir del paso, que no tienes que explicarlo todo, no te lo crees, no te lo crees. Y lo que puedas explicar, Ujú, pues lo explicas, de que eso es claro, esto, lo otro, pero el escepticismo también para mí cayó en la trampa esa de que ser demasiado escéptico, ujú, intentar explicarlo todo, aunque no tengas explicación. Tú di, por lo que he visto yo ahora, oye, es que una cosa, por rara que sea, por inusual, no significa que sea del más allá, pero tampoco sé lo que es. Que se claro, parece, sí, como la luz esta que comentaba, que se parece a la luz de la aurora boreal, que debe ser un fenómeno eléctrico, que lo que tú quieras, pero no sé lo que es. Los físicos lo miraban, los especialistas de cada rama lo miraban y decían, tiene el mismo color, pero eso no puede ser una aurora, tal, pues no lo sabemos. Ahí está la imagen. Y, claro. y se acabó. Y en más casos de esos, pues llegan a muchas conclusiones similares de que esto debe ser tal cosa, pero no podemos estar seguros, pues ya está. Pero el escepticismo dentro de la ufología y la parapsicología es, no sé cómo decirlo, tumbar lo otro como sea. Y eso, pues creo que tampoco es correcto. Sí, lo comprendo, sí. No, y es eso, ¿no? Ahora sí que yo en lo personal, pues, ¿cómo decirlo? Bueno, tengo, digamos que entre mis colegas escépticos más radicales, yo digamos que trato de ser un poco más o menos moderado porque sí hay muchas cosas, ¿no? Que digamos que cada tema tiene sus matices, ¿no? Y ahorita que bueno que estamos hablando del tema de los ovnis, quisiera hablar sobre el tema de Roswell, Manises, ¿no? Pero principalmente primero con Roswell, que tú tienes una hipótesis, ¿no? Que no sé si te la sigues apoyando y demás, que incluso te había pasado yo el libro de una autora que investiga la CIA y demás, que ella llegó a la conclusión de que podría haber sido eso, ¿no? De que habían encontrado eh, a niños, pues, bueno, que utilizaban para la experimentación cuando utilizaban los aviones y demás, ¿no? Que era la Guerra Fría y todo eso, ¿no? Aunque ella lo ubica no como un experimento estadounidense, sino como un experimento soviético, ¿no? Que trataran los soviéticos de algún modo u otro, tratar de asustar, ¿no? A los estadounidenses. ¿Cómo ves tú, cómo ha evolucionado esa hipótesis que desarrollaste? Yo lo que planteé en su día es que lo que estaban describiendo los testigos, porque además ellos Uh mismos -huh, lo decían, en realidad eran cuerpos de niños que habían sufrido un accidente y que, claro. y que también hay que cogerlo por los pelos, porque eh, cuando aparece la noticia en el 47 de Roswell en el periódico y todo eso, y lo poco investigaron en aquella época, bueno, no le dieron demasiada importancia. Creo que solo hay un ufólogo que lo incluyó en uno de sus libros que se llamaba Scully, como la Uh -huh. gente Peter, de Expediente sí, X, sí, Peter Scully, ¿no? Algo así. puede ser Peter, que lo Sí. incluyó, pero no le dio importancia. Pero nadie hablaba de niños. Eso viene con el libro posterior del incidente de Roswell, Uh -huh. que 30 años después entrevistan a gente y entonces cuando surge lo de los cuerpos que han encontrado en el desierto, que si son alienígenas, y luego en el 97 cuando cumplía 50 años aparece el famoso vídeo de la autopsia de Roswell, que otro fraude como la Pompino, que lo Uh reconocieron -huh. hasta los propios autores, y ahí aparecen Sí, más lo de las testigos, diapositivas, ¿no? Sí, ahí aparecen más testigos todavía diciendo que se parecían a niños, que tenían cuerpos como niños y tal. claro. Entonces yo cuando lo veo digo, ¿será posible que esta gente no es que se parecían a niños, sino que lo que están describiendo son cuerpos de niños? Al decir Uh eso -huh. y al unirlo, que estaba yo con el tema de las alas volantes, pues algunos, como Javier Sierra,
y, y demás, mejor no digo más nombres, empezaron a decir que yo decía que los niños pilotaban una ala volante que se había estrellado en Roswell. ¿Cómo voy a decir yo que unos niños pilotan un aparato que todavía no está ni comprobado, es un No, o prototipo sea, en en la realidad? hipótesis a los niños los utilizaron para hacer las pruebas aeronáuticas, ¿no? Porque recuerdo que en la conferencia, que bueno, la voy a enlazar en los links, en la descripción en el video, en la conferencia que hiciste sobre el tema de las alas volantes y demás, hablabas de eso, ¿no? De que en Estados Unidos habían empleado incluso cadáveres, pero no era lo mismo hacer pruebas con cadáveres como con seres humanos, ¿no? O sea, no era la misma prueba. Es que, mira, en aquella época, no sé si te acordarás que Clinton le tocó pedir perdón porque Por el habían MK experimentado, porque habían Ah, experimentado no. con personas de raza negra, con la sífilis, Sí, sí me acuerdo, sí. no les habían dado tratamiento para ver cómo evolucionaba la enfermedad. Y pidió perdón públicamente, pero con eso se desclasificaron un montón de papeles de experimentación con humanos hechos en Estados Unidos. Y una de las cosas que hacían los americanos era coger a niños que no tenían padres, niños que estaban protegidos por el Estado en teoría, y se los llevaban volando a los Álamos, que estaba al lado, y allí les daban comida con radiación, que es una barbaridad, pero lo Sí, no, hicieron. totalmente. Entonces yo al leer esto digo, no caería un avión de esta gente, cualquier cosa parecida. Y es lo que están describiendo los testigos, porque allí cayeron varios aviones. Uno cayó en el año 50 y pico, que los testigos pueden haber confundido con uno caído unos pocos años antes, en el 47. Pero allí les pasó de todo, en Nuevo México, porque ahí probaban los prototipos, los misiles, los Álamos estaba, sobre todo en temas aeronáuticos, estaba al lado. Un misil que se fuera un poco, les caía. Eso que lo he contado alguna vez, que salió una revista normal española de los años 50 y tal, que se llamaba Garbo, haciendo pruebas con misiles. Un misil que se había desviado a los estadounidenses y había caído en un pueblo de México en el cementerio. Y que menos mal que había caído en el cementerio, porque si cae en el pueblo, el desastre que hace es pequeño, ¿sabes? Un misilazo en un pueblo pequeño. Claro. Pues allí están probando de todo. Y yo digo, esta gente no puede ser que haya visto un accidente de verdad. Luego encontré más detalles con el paso de los años de que un médico de allí de la zona habían ido con un niño indígena porque estaban jugando y les había caído algo ardiendo del cielo y los había herido. Pero uno de los chavales estaba más grave, lo había llegado a quemar de quemar, y el médico no comprendía esas quemaduras con que habían sido producidas. Digo, igual el médico cuenta eso y empieza la gente, que ese es otro de los temas que si quieres podemos desarrollar, de algo real, empieza la gente a pasarse de unos a otros la historia, y cada vez que pasa se le va añadiendo algo. Sí, Y al final claro. todos han visto a esos niños, todos estaban en ese momento, porque allí en teoría solo fue Brasil el primer Y lo testigo. vieron desde lejos, ¿no? Ni siquiera estaban cerca de la escena del incidente, ¿no? La gente que... Algunos dicen que sí, porque Ajá. ay, es que perdona, que los nombres se me borran con el paso de los años. No te preocupes. Pero uno de los testigos del año 97, que hicieron un documental adrede sobre Roswell, Claro. ay, ¿cómo se llamaba este hombre? Que al final era masón, que ya murió, claro, ya era viejo entonces, en el 97. Sí. Bueno, aquí el hombre los describe que parecen niños calvos, eso sí. Pero lo que me llamó la atención es que los describe uniformados. Y empecé a Lo mirar cual es extraño. fotografías de cadetes, Sí. buscando el uniforme que puede llevar un cadete norteamericano. Encontré una foto de cadetes desfilando, que no sé si estará por ahí por internet, ¿no? Que yo Sí, digo, pero este aparece hombre incluso en la conferencia está que describiendo diste. lo mismo, porque es que hasta los chavales llevan el pelo cortado, pero cortado, ¿eh? Sí. ¿Sale la foto en la conferencia? Ya no Sí, me sí, en la acuerdo. conferencia que diste, aparece, sí. Por eso la voy a enlazar en la caja de la descripción para que el público lo vea. Claro, yo al final pienso que los testigos sí que, o algún testigo sí que vio algo.
y que luego la historia se ha ido cada vez exagerando más y cada vez hay más testigos de aquello, porque ya te digo, el primero es solamente Bracer, que va con su hijo porque la noche anterior había una tormenta y quiere ver cómo están las ovejas. Y ese es el único testigo de verdad de Roswell. Bueno, él y su hijo. El único. Todos los demás han ido añadiendo posteriormente, diciendo que vieron cosas. Pero originalmente nadie más había visto el supuesto platillo estrellado en el No, suelo. no, no. Sí, es que eso es lo importante que debemos recalcar. Nadie vio allí un platillo volador estrellado. Nada más eran fragmentos, los cuerpos de estos pequeños seres, que vuelvo a lo mismo, ¿no? Por eso te decía yo, ¿lo vieron cerca o lo vieron lejos, no? Porque luego también pienso yo, en ese tiempo, pues, ¿cómo decirlo? Seguramente habrá gente ahí, ¿no? Que lo vio de lejos, pero al no tener lentes o qué tal si tener algún problema, ¿no? De Mira, miopía y demás, si los verían con detalle y demás, o nada más verían una silueta ahí a lo lejos, y debido a ese testimonio que no es fiable porque no lo vio bien, perdón, entonces pues se genera toda la leyenda, ¿no? Pero alguien que estuviera cerca allí sí sabría inmediatamente que era un niño. y además te das cuenta que el incidente de Roswell, como se llamó en el libro, está ligado a otro que ocurrió en Socorro, que es ese que es de todo real, se cayó un aparato, un prototipo, simplemente por la noticia del periódico que apareció, que dice un comunicado militar. Eso no es un comunicado militar, es una noticia del periódico que el hombre, todo lo que contaba en el pueblo, lo ha juntado y lo ha publicado. Un comunicado militar no es así ni de casualidad, da igual que sea de Estados Unidos, de México, de España, de Alemania, de la India, eso no es un comunicado militar. Pues te das cuenta de que el hombre ha mezclado lo de Bracer, lo que él ve allí, que recoge unas cuantas cosas y se las lleva, con lo que ocurrió en Socorro, que es un pueblo cercano, bueno, cercano relativamente, pero en fin, cercano. Y te das cuenta porque lo que aquellos describían es lo que él mete en el periódico, porque allí cae el aparato y un granjero se enfada, lo coge con el tractor y lo mete dentro del garaje, de la cochera, hasta que vayan allí. Y él lo pone como que eso ocurrió en Roswell, no en Socorro. El periodista es un periodista, y yo cada vez, como me verán, no me fío mucho de los periodistas ya. Yo se lo comprendo, sí. Por hacer la noticia llamativa y espectacular, añadió todo lo que se le ocurrió, o todos los rumores que iban por el pueblo, que se iban contando. Pero con el caso este, sí que llegué a hablar con un estadounidense que no era de Socorro, pero iba allí por negocio muchas veces, y me dijo el hombre, no, o sea, allí vas y pides un café, y antes de ponerte el café, dicen, ¿tú sabes lo que pasó aquí en el 47? Y te lo cuentan. Porque, no sé, se ve que están un poco celosos de Roswell, que aquello es un negocio impresionante. Sí. Y Socorro, allí no va nadie a ver el ovni que cayó allí. Claro. Y luego el tema de los arqueólogos que habían ido a ver el platillo volante que sale en el libro El Incidente, estuve buscándolos a ver qué grupo, porque nadie los había encontrado nunca, solamente se nombraban los testigos, decían que habían ido unos arqueólogos allí, tal. Y buscando, me encuentro en un foro de internet, allí hablando, de una enfermera que decía que ella había fallecido la mujer, era ya enferma terminal, había tratado a una señora que decía que al aparato ese que había caído el Socorro habían ido unos arqueólogos que iban buscando dinosaurios. Y ahí me dio la pista, porque esto no es un arqueólogo, es un cazador de dinosaurios. Y un cazador de dinosaurios, ¿sí? Localicé a Colbert, se llama el hombre, que sí que estaba en el 47, en esa época, al norte de Socorro, cuando cayó el aparato. Esto sí que ya es más probable que él y sus ayudantes, estudiantes, lo que tuviera, se acercaran, porque caer un prototipo eso no cae todos los días, ¿no? Se acercaran a ver qué había ocurrido. Y de ahí viene la leyenda de que unos arqueólogos se habían acercado a ver el ovni de Roswell, que ahora ya nadie los nombra. No, nunca. No es habitual esa historia de los arqueólogos.
Eso fue muy famoso en su época y todos buscándolos por todos los sitios, porque claro, ahí era un científico, ahí siempre al científico parece que vaya a saber más del tema o que no tenga ni idea, ¿no? Pero como científico, pues él también entiende de platillos volantes estrellados. Pues claro. lo buscaban para darle más, no sé cómo llamarlo, más importancia al caso. Y legitimidad, sí, porque bueno, me he dado cuenta, ¿no? Que muchas veces los entusiastas de los ovnis critican a la ciencia, pero necesitan también de la ciencia para legitimar sus Eh, presuntos descubrimientos. y muchas veces, yo qué sé, un físico, si te habla de medicina, sabe tanto de medicina como tú. Ujú, claro. Porque por ser científico no tienes una sapiencia universal que lo abarcas todo. No, no, bueno, ahora sí que el científico se dedica a un campo en específico, pero así que, bueno, que tenga conocimiento de todos los campos, muchas veces ahora sí que se termina cayendo en ese error, sí, Un físico, he dicho físico como un arqueólogo, como quien sea, no te puede hablar de otros campos que no sea el suyo. claro. Es como el tema de los pilotos, que también quisiera saber tu opinión con respecto al tema este del caso Manises, ¿no? En Valencia, o sea, siempre se pone creo que se llama Fernando Cámara, si Fernando no me Cámara, equivoco. el que Sí, salió con el caza detrás, bueno, detrás, claro. salió a vigilar Eh, el cielo. claro, en Cuarto Milenio, ¿no? Siempre cuenta su historia y Sí. demás, y todo eso. Conmigo Y no siempre quiso, conmigo no quiso hablar Cámara, ¿eh? Mm, Se negó, se negó, siempre. porque lo invitamos cuando hacíamos Detectives del Insólito, cuando grabábamos nosotros, Sí, no sé con si te Carlos acuerdas, Ruiz, sí, con Carlos Ruiz, no sé si te acordarás que hablamos contacto con él y no quiso, claro. Mm, porque yo no dudo de su palabra, pero quiero comprobarlo. sí. Yo hice un informe, el informe no está desclasificado, el resto del papeleo de lo sucedido está desclasificado. Pero dice, yo hice un informe y en el informe puse que perseguía al aparato, tal cual, ¿vale? Pero eso no está en los otros papeles, ni esa descripción de que perseguiste al aparato y todo eso, ni, ni está tu informe. Ahí hay algo que no cuadra. Yo, por eso, ahora ya no, ahora ya no voy a hablar con él, pero me hubiera gustado hablar con él para dejar las cosas en claro, o para intentar buscar el informe original, si lo escribió. Ujú. Claro, Pero sí, ahondar más, ¿no? Pero a mí me da la sensación como que Fernando le gusta pues, la cámara, el micrófono, que vuelva a lo mismo, no lo culpo, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? sí, de acuerdo. Pero A mí sí, ahora ya no, pero me gustaba en mi época. claro, sí. Sí, no, yo no es que lo esté reprochando a él, ¿no? Sino que siento yo que él cuida esa historia porque es la manera en cómo sale en los programas de misterio, ¿no? Y entonces, digamos que para ti, no sé si tú estés de acuerdo con esa hipótesis de que al final eran operaciones de aviones de la OTAN, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Pues Que él siempre niega, ¿no? De no, que no eran los gringos. la verdad que estaban los gringos allí, estaba la Mm, séptima flota, sí. y fueron unas maniobras militares con España que yo creo que han sido las más importantes que se han hecho en toda Europa jamás. Ahora sí, luego Ujú. en China las eran más grandes, pero la cantidad de barcos y de hombres y de material que se usó fue brutal. Y los norteamericanos, para lucirse, se trajeron lo mejorcito que tenían. En ese Fue tiempo, sí. en ese tiempo, ¿no? Hablamos del año 79, fue, ¿no? El año Sí, 79. claro. Hablamos del 79, hace muchos años. Pero lo que yo hice, al cabo del tiempo, claro, de los años, es como yo hice el servicio militar en el ejército español y hay foros de gente que yo la hice en tal lado, yo en tal sitio, pues mira, yo también en qué año, tal. Digo, los norteamericanos deben tener algo similar. Y empecé a buscar, hasta que encontré la quinta, bueno, la quinta le llamamos aquí al reemplazo de soldados, de marinos en su caso, del Ujú. 79. Y los que participaron en las maniobras. Pregunté y varios habían participado en esas maniobras. Y por Sí, internet, por Skype, hablé con ellos. Que por cierto, hablé, creo que fueron 5, 4 hablaban español y uno, él no lo hablaba, pero su mujer sí, hizo de traductora. ah, sí, hizo la traducción. Y habían ido en el Nimitz y todos me decían lo mismo. Me dijeron lo mismo. No, allí nada, no se puso nada en alerta, nadie dijo nada, ni nos enteramos, porque cuando le decían la palabra ovni o UFO para ellos, ¿no? Decían, ¿cómo?
en esas maniobras ni se habían enterado, vamos. Lo que sí que me insistieron todos, que me dijeron, no, si hubiera aparecido un aparato en el cielo... Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas, puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias, en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa. La flota americana la detecta, porque precisamente estaban en alerta. Había, bueno, el norte de África siempre, y Oriente Medio siempre ha sido un batiburrillo de guerras y tal, y en aquella época había sido lo de la embajada de Irán con Estados Unidos, y lo que ellos temían era un kamikaze, que les hicieran un atentado con un avión que se fuera cara al barco o al portaaviones y lo estrellaran allí directamente. Entonces sí que estaban en alerta, porque aparecía algo raro en el cielo. Y en ningún momento se dio la alerta. O sea que la flota estadounidense no detectó en ningún momento un aparato extraño. Que había otro avión volando por allí, sí, porque lo vieron los de la torre de control del aeropuerto civil de Manises. De hecho, le encendieron las luces de aterrizaje porque lo distinguieron por las luces de posición, a simple vista. Sí. Y entonces pensaron que era un aparato en apuros y le encendieron las luces para que pudiera aterrizar. ¿Fue ese aparato el que causó el incidente? No hay forma de saberlo. Porque también luego todo lo que han contado lo han ido exagerando, como siempre, conforme van pasando los años, cada vez va más, a más, claro, a más. Sí. Que el objeto casi tenía velocidad supersónica, ¿no? Bueno, a la velocidad de la luz iba ya, por lo menos. Sí, ya iba a la velocidad de la luz. Pero te das cuenta que el incidente ha sido más lo que luego se contó que lo que se contó en el momento. Benítez le dio mucho bombo, escribió un artículo en Mundo Desconocido, se llamaba la revista, que decía que el caza lo había perseguido hasta África. Lo había perseguido hasta África, hasta el Estrecho de Gibraltar, allí, bueno, que se había ido a la otra punta de Europa, allí persiguiéndolo y tal. Y luego lo que hizo Cámara, que está en el informe desclasificado, es que 2 horas después del incidente, de que los pilotos del avión civil dijeran, vemos 2 luces rojas, 2 horas después despega el caza, 2 horas después. Y el caza de Cámara empieza a dar vueltas buscando a ver si hay algo en el cielo. Ve algo en el suelo, se acerca, pero se da cuenta de que no se mueve, está en el suelo, da la vuelta, sigue buscando y ya cuando se queda sin combustible y todo eso, dice regreso y regresa y no encuentra nada en el cielo. El famoso OVNI son 2 luces rojas que ven un avión civil de pasajeros, se comunican con la torre de control, la torre les dice, pues no tenemos nada nosotros, no vemos nada, ni hay nada, ni ningún vuelo que esté programado a esas horas que pase por ahí, y el piloto muy sensatamente dice, pues aterrizo para no correr ningún peligro. Claro, ningún riesgo, sí. Que eso les habrá ocurrido 1000 veces. Sí, sí, sí. Pues a partir de ahí se creó una leyenda sobre el caso Manises, que, bueno, aún sigue, Han pasado 21, 44 años y aún seguirá ahí el caso Manises dando vueltas. Totalmente, sí. Y en aquella época y ahorita que... Sí. Te cuento esto, es una anécdota, pero te la cuento. Yo tenía un amigo que estaba haciendo precisamente el servicio militar en la base de allí, de Manises, y dice que sí, que estaban en la cantina y dijo, no, oye, que hay un ovni sobre el aeropuerto y tal. Salieron los soldados allí, empezaron a mirar por el cielo y esas cosas y vieron por las estrellas, las luces y tal, y lo vimos y nos metimos otra vez en la cantina. Pero que no vieron nada raro. Sí, o sea, no fue algo súper anómalo como para que se quedaran viendo el cielo y ese objeto y demás, ¿no? Sino que al final de cuentas se generó la leyenda y más posteriormente se empezó a digamos que añadirle más elementos al caso y a explotarlo, ¿no? Como, bueno, de manera comercial, ¿no? En libros, en programas de radio, etcétera, etcétera.
de Y todo. ahorita también iba a resaltar algo, ¿no? Que me parece muy importante, entrevistarte y ojalá también el público que vea esta entrevista también, digamos que empiece también a interesarse en tu trabajo que has hecho, Paco y demás, en el sentido de que eso, ¿no? De que incluso tú posteriormente has ido, pues, hablando, ¿no? Con las personas que estuvieron en todas esas operaciones del ejército de la OTAN y demás. Y yo creo que es importante que la gente conozca esto, ¿no? Porque, te digo, uno busca información sobre Manises y te encuentras, pues hay buenos programas, ¿no? Como los que han hecho en Dimensión Límite o bueno, artículos, por ejemplo, del Ojo Crítico de Manuel Carballal, pero luego te encuentras con otras cosas que es como, uy, como que es lo mismo, la misma historia y uno lo deja así como que con una sensación de no pueden buscar nueva información, ¿no? Y eso es lo que yo quiero traer aquí, ¿no? En esta entrevista, de que tú has hecho investigación posteriormente, ¿no? En la actualidad, incluso utilizando el Skype para hablar con la gente del ejército y yo creo que esa información es importante. Hombre, yo desde luego, el ejército español, el ejército del aire, los radares que tendríamos en el 79 en España no se podrían comparar con los radares que tenía la séptima flota norteamericana. De hecho, se trajeron el Iwo Jima y lo modernizaron adrede para las maniobras, que está en la historia del barco. Lo modernizaron y era precisamente un barco dedicado a las telecomunicaciones y a la detección de posibles ataques a la flota norteamericana, con radares y tal de la época. Y una de las cosas que explica también algo inexplicable en teoría, de que eso está en el periódico, en los periódicos de la época, que cuando bajan los dos pilotos civiles del aparato comercial, el copiloto les dice a los periodistas, lo raro es que por el canal de emergencia escuchábamos voces. Y cuando miras la historia del Iwo Jima, te das cuenta, bueno, te das cuenta, no lo lees, es su historia, que estaban utilizando ese mismo canal, los norteamericanos, para empezar a transmitir señales por ahí, a sus aviones, a otros barcos, lo que fuera. Digo, claro. Lo que el copiloto describió es cierto, pero es que lo que al pobre hombre le ha ocurrido es que en una señal que hipotéticamente solo era de ruido, digamos, por ahí solo se transmitía la alarma si un barco estaba en apuros o un avión, ahí él ha escuchado voces y es cierto, los norteamericanos están utilizando esa misma frecuencia. Lo de cámara, que lo cuenta y sale en el informe desclasificado, de que él va con el avión y nota como si le enfocara un arma enemiga y se apagara. Enfocar y se apagara. Claro, el avión de él detecta que está siendo marcado para que se dispare. Eso también se puede encontrar en la historia de la aviación, de que eso es una señal de otro avión o un barco que te está diciendo aléjate, aléjate, aléjate. Claro. Es una advertencia. Te marcan como si te van a disparar un misil. Claro. Y te marcan y te desmarcan, como diciendo, no es tu zona, no es tu zona. Sí. Luego las interferencias que cámara escucha por sus cascos cuando está volando, él mismo en el informe lo escribe, que dice que son las mismas interferencias que le ocurrieron cuando estaba de maniobras, cuando se estaban ejecutando las maniobras, y él sobrevoló el Nimitz. El mismo lo dice. Sí. Claro, sí. Entonces, y ahí, ahorita es que dices tú del tema ese de que la máquina detectó como que le iban a atacar y demás, para que eso funcione, tiene que ser una máquina humana, no una máquina extraterrestre, porque el extraterrestre va a tener el mismo hardware y el software para que ocurra el mismo fenómeno. No tiene sentido. Es más lógico que un avión norteamericano o una batería antiaérea norteamericana le esté diciendo, oye, claro, en esta zona no entres, en esta zona no entres. No. Sí. Pues, pero claro, que venga un ovni, con yo que sé qué arma puede llevar un ovni, rayos láser protosónicos, y tenga el mismo sistema para avisarte que un caza humano, pues va a ser un poco raro. Sí. O un organismo biológico, ¿no? También, o sea, ya en la actualidad la gente cree que son organismos biológicos porque va a generar esa señal una hipotética medusa o
cualquier tipo de lo que sea allá en el cielo, que sea biológico sobre un avión, ¿no? Insisto, o sea, entiendo, ¿no? Que están esas hipótesis y todo eso, pero yo creo que utilizando un poco la navaja de Ockham, que bueno, no, entiendo que no en todos los casos se puede aplicar, pero en este caso Pues creo yo que tiene más sentido imagínate que sea una si vida la humana. flota estaba en alerta por un posible kamikaze que les atacara, que se estrellara Sí, de contra Irán. ellos, al Sí. notar que había algo en el cielo, un avión español, le dirían, lárgate de aquí. Y a saber, Claro. porque las cosas militares, pese a todo, siguen siendo muchas secretas. Porque en vez de usar la radio y decirle al aeropuerto militar, oye, saca tu casa de nuestra zona, usaron ese sistema? Pues porque a lo mejor, lo que sé, coges al capitán de ese momento del navío y le dices, oye, ese que nos está dando vueltas, avisarle que se largue. Y no Sí. la montan a lo grande de tener que llamar al oficial español que esté en la base militar, a saber lo que hicieron los americanos. Pero desde luego, si hay un ovni, ellos lo detectan. Claro. Y bueno, ahorita ya voy a cerrar este bloque. Ahora sí que hemos aquí hablado sobre el tema de los ovnis. Y quisiera ahora sí que, antes de finalizar este bloque, preguntarte a ti, ahora sí que el Paco Mañez, ¿no? Del año 2023, ¿cuál es su visión con respecto al tema de los ovnis en general, la hipótesis extraterrestre, la hipótesis de los Evanes, la hipótesis que tenía John Keel de que podrían ser, o incluso José Antonio Caravaca, ¿no? También se basa un poco en John Keel, en el sentido de, bueno, del tema de que podría ser que haya algo más allá de nuestro conocimiento que utilizan, ¿no? Nuestra cultura y demás para manifestarse en forma de ovnis, en forma de vírgenes y demás. Hay un montón de hipótesis, ¿no? Para explicar el tema extraterrestre. ¿Tú cómo ves este tema? O sea, Mira, yo he ¿hay que ido seguir hasta... investigando o cómo es Hombre, esto? el que le guste lo va a investigar, porque cuando lo llevas en la sangre investigas porque te gusta. Que investigan investigando. Yo no tengo la verdad absoluta y me puedo equivocar, pero he ido a apariciones de vírgenes. La Virgen, para si me escucha alguno de Valencia, de mi zona y tal, la Virgen de Alcira, fui bastantes veces ahí a investigarlo, que si se producía el milagro del sol. Yo no conseguí ver el milagro del sol, y todos diciendo que se estaba moviendo el sol, lo grabamos con la cámara de vídeo, de todo. Me fui a conocer a un Jesucristo que apareció en otro pueblo de aquí de Valencia, en Requena, en una zona que se llama El Rebollar. Y casi uno de los apóstoles, que eran personas muy santas y todo eso, casi me quería pegar. Cuando ves todo eso, claro, te quedas que dices, ¿de verdad pensáis que la Virgen de Alcira es una entidad de otro mundo, da igual que sea un universo, que el más allá, otro universo, que el más allá, que se manifiesta aquí para coger la energía de los seres? Cuando estás allí en eso, yo lo veía y yo digo, mira, ¿cómo que el milagro del sol? Si estoy yo aquí y todos los que íbamos de mi asociación, y más gente, porque ya había gente escuchando el fútbol que había llevado a la mujer y estaban escuchando el fútbol. Y los demás no lo vemos. No seréis vosotros los que de tanto mirar al sol ya los ojos os los vais a quemar, eso es lo primero, pero Sí, ya es lo veis, peligroso. lo que uno diga lo veis todos, porque vamos, ni la cámara de vídeo lo ha recogido. Yo que hay vida fuera de la Tierra, en el universo, en la galaxia, donde sea, por lo más probable es que sí, y que sea inteligente. Supongo que una minoría de esa vida será inteligente. Pero que los ovnis y todo eso que hemos montado los humanos tenga que ver con la vida fuera de nuestro planeta, me parece que no tiene nada que ver. Lo hemos montado los humanos, lo hemos liado nosotros solos. Casos que no tenían importancia, se les ha dado una importancia brutal. Se ha exagerado, se ha mentido. Investigadores, lo que es investigar, en realidad en la historia de lo paranormal y de la ufología hay 4. Todos los demás se han dedicado a divulgar, a escribir artículos, a hacer programas de radio, pero investigar como investigar, yo creo que a nivel mundial, son 4 gatos. Y supongo que hoy en día estará pasando lo mismo que hace años. Que la gente mucho hablar, mucho difundir. Y con eso de difundir también es lo de siempre. Una cosa pequeñita, uno difunde, otros van difundiendo, otros se van añadiendo pequeñas cosas, y al final es una bola enorme
que del hecho ocurrido real queda muy poco. Cada uno le ha ido añadiendo sus cosas y al final, cuando vas al origen de un fenómeno, te das cuenta de que no es lo que están contando hoy en día. Hoy en día, o cuando yo era más joven y me dedicaba a investigar, pues la mayoría de todos los casos que vemos son así. Esas teorías tan extravagantes de seres vivos en la atmósfera, joder, eso, mira, eso se puso de moda cuando estaba yo en Cuadernos de Bitácora y todo aquello, en el grupo de Facebook. Sí, sí. Que por eso me puse a grabar en el balcón, porque los pocos, bueno, se puso de moda y habían varios vídeos por internet de lo que parecían seres en la atmósfera. Y yo los grababa desde mi casa y veía lo que era. Pero yo no decía que eran seres. Si es que son aviones, no cortes la imagen y veas cómo sale el avión de la nube. Deja la cámara más rato y verás cómo lo ves. Y algunos los ves y ves una bolsa de plástico. Y las bolsas de plástico volando, según cómo le dé la luz, bueno, es que te parece que es el monstruo del lagonés en el cielo. Sí, totalmente, sí. Es que, incluso un globo así de... Un globo. Me acuerdo de un caso mexicano de que había un globo para niños, ¿no? Para ahora sí que fiestas infantiles y demás, de un castillo tipo Disney, ¿no? De princesas. Y ese, digamos que una vez estaba en el cielo, una persona lo grabó y parecía como una nave espacial con tuberas, o sea, con el escape, ¿no? De la aeronave, ¿no? Sí, tuberas, sí. Mira, y a mí una vez, buscando cosas en el cielo, así cuando anochecía en la terraza de casa, un helicóptero me pegó un susto que creía que había visto el primer ovni de mi vida. Porque el tío, yo no sé por qué, se paró encima de la urbanización. Yo ni lo escuchaba, ¿eh? No escuchaba el helicóptero. Yo no sé si era por el viento o qué, pero de repente me giro y me veo una bola metálica encima de mí, porque era el morro del helicóptero visto desde abajo y de cerca, que yo digo, ¿eso qué es? Y luego, cuando se movió, digo, madre mía, es un helicóptero. Pero tú saques esa foto en ese momento, yo no la saqué porque me pegó tal susto que ni reaccioné. Pero si lo llego a fotografiar, se hubiera vuelto la gente loca buscando qué era eso. Porque tú las aspas no las ves, solo ves lo que a mí me parece una bola metálica flotando en el aire y hubiera pasado a la historia como la foto de un hombre. Y es un simple helicóptero. Helicóptero, sí. Sí, por eso cuando, aquí en México, pues es habitual que junto a mi amigo César Bonrostro y demás, nos llegan así videos de ovnis y todo eso y siempre vemos todos esos detalles, ¿no? Pero es que el problema es que la cámara no capta al 100% todo lo que se ve allí y dependiendo de cómo lo enfoques y lo grabes, pues puede ser un helicóptero y no se le ven las aspas por X o Y y así sucesivamente, ¿no? O un avión que se está alejando con respecto al observador y parece como si fuera un ovni tic-tac, porque ahora en la actualidad es curioso, ¿no? Que a partir del tema de la nueva denominación, ¿no? Por parte del gobierno de Estados Unidos de los ovnis, que es ahora UAP, ahora ya todos ven tic-tac, ya no ven platillos voladores. Eso, el ejército de Estados Unidos, eso lo ha hecho a lo largo de la historia de la ufología, yo no sé cuántas veces. Siempre el ejército americano, ahora sí que vamos en serio, en los años 50, ahora sí. Ahora en los 60, ahora sí. En los 70, ahora sí que vamos a hacer un pedazo de investigación. En los 80, en los 90. Estamos en el año 23, del 2023, y dentro de, no sé, 4 o 5 años otra vez el ejército americano se toma esto en serio y tal. El ejército americano, si tiene pruebas de ovnis, no tiene que investigar nada, si ya lo tiene. Que puedan seguir sacándoles fotografías si lo tuviera, si lo tuviera, yo creo que no lo tiene, pero en fin. Ellos saben, cuando hicieron el libro azul, el proyecto del libro azul, que hizo hasta una serie de televisión, ¿cuál fue la conclusión de ellos oficial? De que no había nada detrás de todo eso, que habían casos que no sabían lo que eran, pero la mayoría lo explicaron, algunos no consiguieron, porque todo en esta vida no puedes averiguar 100% todo. No. Y la conclusión fue dejarlo porque era una investigación que no les llevaba a ningún sitio. Y el ejército quiere cosas efectivas, no quiere castillos en el aire. Claro. No quiere estar ahí teorizando y cosas de esas. Sino, llega aquí una raza alienígena y puede ser peligrosa.
buscar las pruebas. Y no las busca, no las encuentra de que eso es cierto, de que eso existe, pues lo deja. Y es lo que siempre hace el ejército americano. Luego, que por cosas de política y de a saber qué, de todo lo que estamos viviendo en los últimos años, pueden utilizar el tema de la ufología para meternos miedo, para meternos en alguna creencia en el cerebro de que tenemos unos hermanos superiores en el espacio, a saber. Pero lo que es el tema ufológico tradicional de las naves y todo eso, si el ejército americano lo tiene, o el inglés, o el español, o el mexicano, o lo que sea, tendríamos ya algo. Es que han pasado. Ten en cuenta que cuando empieza la ufología es en el año 47. Es que han pasado 80 años, casi 90 años, y seguimos igual que al principio, y con las mismas teorías. Sí, totalmente. No ha avanzado nada en 80 años. Sí, no. No, y ahora se plantea, te digo, el tema de la biología, te digo, a mí me llama mucho la atención porque en la anterior entrevista que había hecho previamente con otro invitado, con Caracol HB, yo le decía que mi problema con la hipótesis de los Evanis es de que es como la criptozoología. Ok, sí está bien, entiendo que se habla de que ha habido gente que ha visto el Yeti o a Pie Grande o al monstruo de Lago Ness, pero cuando ya se hace la investigación rigurosa, no se encuentra nunca cuerpos o evidencia permanente, o sea, el objeto permanente de todas estas criaturas, ¿no? Del lago Ness han incluso casi, bueno, no drenado el lago, ¿no? Pero sí que lo han examinado con un montón de máquinas y demás. Yo creo que es el lago más examinado y cartografiado de la historia. Bueno, y también llevan 100 años detrás del monstruo y nunca lo han pillado. Sí, por eso. Y así me pasa con los Evanes. O sea, si de verdad fueran biológicos, lo que denominamos como ovnis, debería haber rastros de su presencia, me refiero a cuerpos, o que alguien explicara con evidencias contundentes de cómo es su ciclo de vida, de reproducción y demás. Y si hubieran esos seres en la atmósfera, ahí flotando y viviendo, los veríamos muy habitualmente. Sí. Eso no sería como antiguamente en la ufología, que había un contactado, que también han desaparecido los contactados, que contactaban con esos seres y solamente a él se le presentaban y tal. Si son seres que están viviendo en la atmósfera para arriba y para abajo, pues los vería mucha gente, los filmaría mucha gente, no solamente alguien dedicado a eso, porque tú vas por ahí y todos llevamos móvil en el bolsillo y ves algo raro en el cielo que te parece, no sé cómo llamarlo, un bicho ahí flotando, algo tal, y le sacas una foto y le grabas un vídeo. Y no se da eso. Y no pueden decir que es problemático conseguir pruebas gráficas de algo que está ocurriendo, porque si va un grupo de amigos, son 5 vídeos, o 5 fotos, o lo que quieras. Y no se ve. Eso es una teoría muy bonita que encima, cuando yo he visto los vídeos, el otro día, bueno, no voy a hacer otros programas, otras cosas, pues igual la lío y me tiran piedras. Pero en fin, el otro día vi una serie de vídeos sobre esos seres que viven en la atmósfera. Eso es lo mismo que grababa yo. Son los mismos vídeos que grababa yo. Y además cuando ya lo has hecho dices, pero tío, no cortes el vídeo ahí. Deja que continúe y verás la explicación que estás diciendo. Porque claro, yo cojo, por decir algo, cojo un avión en el horizonte y lo ves como una luz cuando le da el sol, brilla, que parece, yo qué sé, que parece algo ardiendo en el cielo. Y yo solamente cojo eso, que es lo que hacía, para que la gente luego me diera una explicación, pero yo lo grababa entero, le tiraba varias fotos. Y claro, cuando ya el avión se mueve y ya el sol no le da igual, pierde el brillo y ves el avión. Pero si solo te enseño el brillo, te estoy engañando. Eso no es hacerlo sin querer. Estoy haciendo un engaño, pero pensado, ¿eh? Igual soy demasiado radical, pero... No, es que, te digo, así igual, y mis colegas nos hemos encontrado con eso, o sea, tiene otra explicación, pero cuando uno la da, lo que habíamos hablado previamente, ¿no? Al inicio de la charla, no se lo toma bien el entusiasta de Evanis o el entusiasta de ovnis y demás,
y en lugar de dialogar con uno, o por lo menos que nada más, digamos que a uno lo ignoren, o a uno lo bloqueen o algo así por el estilo, pero no, pasan ya al nivel de la violencia y es que eres tú, esto y lo otro y no sé qué, y no, bueno, yo creo que es ahí donde creo yo que pasamos de el estudio y la afición por los temas a la violencia, ¿no? Esto ya Lo cual es muy triste. es que se ponen muy violentos, yo no sé por qué. Sí. Porque Y bueno, ahorita voy a supongo cerrar que el... es como cuando pillas no sé cómo decirlo, a un carterista. Si lo Ujú, pillas se pone violento porque lo has pillado. Si pillas a claro, uno que te está diciendo que eso es un ovni o un ser biológico que vive en la atmósfera, un, un animal que vive en la atmósfera, y le dices, no, tú continúa el vídeo, deja más rato y verás como detrás de la nube aparece lo que sea. Otra nube, un avión, lo que sea. Tú déjalo, o sí. una bolsa de plástico, que cuando pierde ese brillo, ese momento que tiene tan raro que no reconoces lo que es cuando lo miras, pero él continúa, reconoce el objeto, ¿eh? Eso no es ningún problema. Sí, sí. O sea, Y bueno, ahora sí, iba a hacer este bloque para iniciar el siguiente bloque, en donde, a ver, quería ahora sí que preguntarte sobre humo en el siguiente video, que me decías tú que tenías ahí información y demás, y bueno, luego, es una información un poco importante, ya verás. ok, ok. Y bueno, y también hablar sobre Belmes, porque tengo incluso aquí precargado en el Stringer algunos audios y videos, no sé si los conocerás, sobre cómo mucha gente que apoyaba las caras de la segunda casa, con la boquita pequeña, como dirían, reconocen que todo era, pues eso, ¿no? Un fraude, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a escuchar en el siguiente bloque. Pues eso, ¿no? Denle like al video, comenten y bueno, nos escuchamos en el tercer video. Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa.